Gracias, familia. Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Gaby, ¿me escuchas, Gaby? Ya me contestaste, muy bien. Bueno, pues antes que nada quisiera que me acompañaran a pedir, hacer una oración para pedir dirección del tema. Señor, gracias te doy nuevamente porque me permites estar aquí con este grupo hermoso que nos has permitido formar y todo ha sido por tu bendición. Gracias te damos, Señor, esta noche que nos permites nuevamente llegar a estudiar para entender y tener el discernimiento necesario para poder continuar contigo, con tu palabra y cumplir con el propósito que seguramente tú tienes en cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, que seas tú quien hable, quien tome el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi boca, y que seas tú quien externe, Señor, esta parte importante para conocer a uno de tus discípulos, mi Dios amado, y que en tiempos anteriores no nos habíamos enfocado en conocerlo. Gracias te doy y te pido en el poderoso nombre de Dios, amado Jesús, que hables, Señor, a través de mi boca para que todos y cada uno que estamos aquí recibamos de ti el entendimiento necesario. En el poderoso nombre de Dios, amado Jesús. Amén, amén y amén. Ok, familia, pues bueno, después de haber estado platicando un poco esto desde ayer en la noche, porque estuve platicando con Pau después de que nos dio su estudio, lo que ella investigó en una forma tan amena, tan alegre, realmente creo que es como una exhortación a que todos lo hagamos cada que queramos hacerlo y nos propongamos, lo hagamos con esa misma pasión, con esa entrega. Como dijo Enrique, realmente ver a una chica joven compartiendo su palabra, compartiendo pues parte de los propósitos que Dios ha dejado en cada uno de nosotros pues a mí también me motivó, me maravilló y doy gracias a Dios por su vida. Y le pido a Dios que la utilice para que pues a través de ella muchos jóvenes se acerquen a Dios, muchos jóvenes la conozcan y pues se alejen de los malos caminos. Pero bueno, pues espero que puedan superar esa presentación de ayer, y no sería yo, sería obviamente Dios. Dios nos utiliza y Dios es quien pone en cada uno de nosotros toda palabra. Pues yo pensaría que este discípulo, que a lo mejor lo conocemos solamente por un acto que cometió, iba a ser un poquito más extenso o más complicado. Sin embargo, pues he descubierto que es muy corto lo que los historiadores y lo que la gente de alguna forma lo transcribe o lo describe. En este estudio yo espero que encontremos lo que hemos buscado, pues el propósito que Dios puso en el acto que Él tiene. Cualquiera de ustedes, yo creo que fácil me puede decir quién fue Judas Iscariote. Diría Paulina, ¿alguien de ustedes me puede decir si lo conocen? No todos, uno por uno. No veo ninguna manita levantada. Hola, buenas noches. Pues como que lo ubicamos más por el traidor, ¿no? Por el discípulo traidor. Así es, Gaby, en efecto, es lo único que la mayoría de la gente conoce. ¿Y ustedes saben de alguna forma por qué fue el traidor o por qué lo llaman el traidor de los discípulos? Que fue la persona, perdón Mari, me dijiste que no participara porque ayer lo platicamos muy extenso. El primero que te pedí de favor que no participe. Bueno, los dejo, sigan. Porque fue, bueno, síganle, ahí los dejo. Porque fue el que lo vendió, por así decir. Ok. Sí, y pues todos lo conocemos como el traidor. Y creo que la mayoría de nosotros, los que estamos ahorita aquí reunidos, lo único que sabemos que traicionó a Jesús. ¿Por qué lo traicionó? Por lo que acaba de decir Diana, ¿no? Porque lo vendió. Tuvimos incluso un pequeño debate porque decíamos que por qué lo había traicionado. Pero bueno, al final tal vez lleguemos a esa pequeña conclusión. Yo de todos los pequeñas lecturas que hice, que leí, en Lucas 6:16 viene, dice, ¿quién es Judas? Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser
¿quién? El traidor. Así es como viene en este versículo. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea que desde la Biblia obviamente nos dejaron escrito que es el traidor. Y es una palabra muy fuerte. En algunas lecturas que estuve investigando decía pues que en eso acaba, ¿no? Que todo el mundo lo conocemos como que es el traidor y ya. Sin embargo, de aquí nos podemos ir a Juan 13, que esa no se la puse aquí al hermano Edgar, si alguien me puede acompañar. Era importante, perdón, en la introducción y olvidé decirles que este pasaje se tenía que compartir con un jugo de uva, preferentemente, pero bueno, Dios también nos permitía, Jesús nos permitía una copita de vino. Este es jugo de uva, con pan y algunas uvas. También en este pequeño versículo, cuando este estudio que nos compartieron, dice que preferentemente como lo hicieron en la cena de Jesús, como lo hicieron sentados en el suelo con cojines. Bueno, no sé si con cojines, pero bueno, actualmente no nos sentaremos totalmente en el suelo. Pero lo omití. Si alguien tiene a la mano galletas, pan salado, jugo de uva o una copita de vino, no está mal que lo hagamos porque así me pusieron que lo podamos compartir. Bueno, ahora bien, en Juan, les dije Juan 13, si alguien lo tiene, ¿me podría acompañar a leerlo? ¿Podrías repetir cuál, Mari? 13, Juan 13, a partir del 21. Justo ahí nos habla de Jesús anuncia la traición de Judas. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. ¿Hasta cuál, perdón? Mari. Hasta ¿cuál? Es que tú tienes otra versión. ¿A cuál llegaste? El 24. 24. Sí, ya me estoy interpretando. Así es. Continúo yo con dos más, y si alguien nos quiere acompañar con otros dos después de mí. Dice, él entonces, permítanme tantito, porque él entonces, 13, 21 al 26. es que termina hasta el 30. Tú llegaste al 24 y el 25 continúa diciendo, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quién tiene alguien más para que pueda continuar del 27 al 30? Acá ya lo tengo, Mari. Adelante, Del Gaby. 27, ¿verdad? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hasta ahí, ¿verdad? Así es. Entonces, se fijan, finalmente Jesús ya sabía que lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, que uno de sus amigos, de sus discípulos, lo iba a traicionar, y efectivamente es traicionar. Aquí encontramos, dice, casi siempre cuando hablamos de Judas, nos parece una persona desagradable, pero hoy le conoceremos más de cerca. Por eso les pedí que tuvieran a la mano, pues, de alguna forma la Biblia. La historia es sobre cómo Judas poco a poco llegó a sentirse desilusionado. Esto hasta lo subrayé. Es muy importante. ¿Cómo es posible que Judas, de acuerdo a lo que pues él escuchaba de Jesús, se llegó a sentir desilusionado? ¿Por qué? Por las actitudes de Jesús frente a las posibilidades de ser rey de Israel. Cuando pues, finalmente el propósito de Jesús pues fue ese, él es el rey de Israel, y esto a él le molestó o le molestaba a Judas. Judas terminó haciendo lo peor que puede hacer un amigo. ¿Qué es lo peor que puede hacerte un amigo? En quien tú has confiado, en quien le das toda tu confianza,
eres leal, eres amable, eres cordial, le entregas tu amor, le entregas todo y está siempre puesto. Eso fue lo que hizo Jesús, siempre estaba leal con todos sus discípulos, los transformó, como lo dijo ayer esta Paulina en el estudio. Si alguien puede transformarnos es Dios, y todo lo hizo a través de Jesús. Jesús transformó la vida de todos los discípulos a los que escogió. Y Judas pues llegó a ser su gran amigo. Entonces pues yo creo que es muy difícil, si lo transportamos a la vida actual, pensar que alguien a quien te ha dado la mano, te ha tendido la mano, te sacó de lo peor, a lo mejor o te ayudó en momentos más difíciles, tú llegues a ser desleal. Y eso fue lo que hizo Judas. Judas entonces, su amigo, traiciona a su gran amigo Jesús. Y lo hizo, ¿cómo lo hizo? De la forma todavía más, pues para mi gusto, híjoles, fuerte, porque qué feo es que a través de un beso te lo haya entregado, ¿no? Cuando el beso, pues es un acto de amor, es un acto de cómo puedes mostrar a alguien a quien amas, que lo amas. Y él lo hizo de esa manera, entregándolo con un beso. Los dos puntos más importantes de esta historia, pues es esta, ¿no? Que finalmente lo entrega, lo traiciona y lo entrega de una forma, para mi gusto, totalmente, pues desagradable, porque lo entrega con un beso, una muestra de amor. En la última cena del Señor Jesús, donde Jesús lavó los pies a sus discípulos, inclusive los de Judas, aunque iba a hacer que él lo iba a traicionar, pues aún así él lavó los pies. Uh-huh. El ambiente en ese momento era, de todos los discípulos, pues era una cena familiar, una cena agradable, como la que a veces nosotros la ponemos en nuestras casas y que al final podríamos pensar que era un propósito de Jesús, enseñarnos a compartir y a que los alimentos son sagrados y debemos compartirlos con amor, obvio, sin traiciones, pero desafortunadamente, pues hoy por hoy siempre habrá alguien que nos da, pues, motivos, ¿no?, desleales. La idea en esta ocasión es que pues, todos aprendamos a compartir en la cena. No siempre va a ser con un jugo de uva, ni con galletas o con vino, pero que todo lo que se ponga en la mesa en una cena, invitemos al Señor, que invitemos a Jesús para que a través de Él nuestras cenas sean agradables y obviamente agrademos al Señor. Posteriormente, aquí ponemos qué significado tuvo para los 12 discípulos que Jesús se haya, pues, no humillado, pero finalmente fue un acto de amor también, él incluso lavarle los pies. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que realmente fue un acto de amor? Una muestra de cómo puede él, que es el rey soberano y que majestuoso y que él les había enseñado, los había transformado, se humilló para lavarle los pies. ¿Ustedes qué opinan? Permítanme porque me parece que no me escucho. Permítanme, me voy a poner los audífonos a petición del director de orquesta. ¿Escucho mejor? Ya, Mari, gracias. Ok, perdón, gracias. Pensé que sí se escuchaba bien. Está todo en silencio. Se escucha bien, pero como el micrófono del Zoom es muy sensible, se oye todo. Ah, ok. O sea, te oyes tú, pero se oye el golpeteíto y las cositas que hacen por allá. Ok, perdón. Bueno, entonces, continuamos, pues, para ya no entretenernos mucho en esto. Uh-huh. Quedamos entonces que Judas, pues, desafortunadamente fue un amigo desleal al haber traicionado a Jesús.
Y entonces empezamos con la historia de Judas Iscariote, el traidor. Judas es uno de los discípulos más famosos por lo que hizo contra su mejor amigo. Por eso es que se hizo más famoso que los otros 11 discípulos, porque obviamente una traición, un acto como el que hizo, pues yo creo que no tan fácil lo podemos llevar a cabo, ¿no? Aunque sí sabemos que, pues si el enemigo entra en cada uno de nosotros, podemos hacer eso y cosas peores. Algunos diccionarios dicen que el mismo nombre de Judas significa traidor. En casi todas las listas de los 12, Judas es el último por lo que hizo contra Jesús. Pero pero Judas no empezó mal. Judas realmente era un hombre excelente. Su nombre en sí, en la época de Jesús, era un hombre excelente. Es posible que uno de los familiares de Jesús haya tenido el nombre Judas, el que escribió la carta. Judas significaba en ese entonces alabanza, en aquel entonces. Quizás era nativo de un pueblo llamado Keriot, a unos kilómetros de Hebrón. Fue el único discípulo que no era de Galilea. Punto importante para que vean la diferencia con los otros discípulos, ¿no? Su padre era llamado Simón. Esto viene en Juan 13:2. Juan 13:2 nos dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba. Judas no era un traidor cuando Jesús le llamó a seguirle. No podemos pensar en él como un criminal buscando pleitos. Era una persona como cualquiera. El hecho de ser llamado por Jesús nos indica que Judas tuvo el mismo potencial que tuvieron los otros discípulos. Hay que recordar que antes de escoger a los 12, Jesús oró toda la noche buscando la sabiduría de Dios. Los escogió entre muchos y así sabemos que Judas era un hombre de mucha promesa. Jesús le escogió para ser su discípulo, no para ser un traidor. En esta parte yo entro en un poco de emoción porque a los pocos que les pregunté, pues todos su respuesta es, pues sí, era un traidor, pero bueno, ese era su propósito. Pues Dios así lo mandó, ¿no? Lo mandó exclusivamente a eso. Entonces, si aquí nos dice que Jesús lo escogió para ser un discípulo, no para ser un traidor, pues como que diferimos un poquito ahí, ¿no? Como los otros discípulos, Judas tuvo que dejar todo para seguir a Jesús. Por 3 años tuvo una gran amistad íntima con él. Caminó y conversó con Jesús, el Hijo de Dios. Se sentó con él bajo las estrellas, compartieron pan, sus ideas y sus sentimientos. Judas escuchó el sermón del monte como los otros y también las parábolas que Jesús contó. Vio cuando Jesús dio la vista a los ciegos y levantó los muertos. Estuvo ahí cuando Jesús calmó la tempestad, cuando echó fuera a los demonios, cuando sacó a los comerciantes del templo y cuando cogió a los niños en sus brazos. Judas también fue uno de los otros en su misión de predicar las buenas nuevas y participó en el ministerio de echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Tuvo tantas responsabilidades como los privilegios de los otros discípulos. O sea, nunca lo hizo diferente, nunca lo apartó ni nunca lo hizo menos. Siempre lo integró con todo. Además fue escogido como el tesorero, o sea, finalmente aparte tuvo privilegios, más bien él, porque no a cualquiera le das toda tu confianza y le entregas todos tus bienes o todas tus riquezas o tu negocio a trabajar. Finalmente él fue escogido. Y el tesoro, pues todos sabemos que hoy por hoy, pues lo que a lo mejor la gente más cuida es su tesoro, es el dinero. Jesús lo escogió a él, mostrando a sus compañeros que tenía mucha confianza en su capacidad. Esto lo podemos ver en Juan 12:6. No sé si es de los que les había mencionado ya Edgar. ¿Alguien lo tiene? Dice, Sí. al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Solamente el 12, perdón? 12. Ajá.
pero ¿cuál leíste? 12:12, ¿cuál era? Ah, no, perdón. 12:6. Sí, ya vi que 12:6, dice perdón. 12:6. Ah, ok. Ajá, Dijo 12:6. esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. O sea, se fijan, desde ahí empezaba la tradición, aunque él, pues obviamente no lo decía ni lo reconocía y la gente, o sea, los demás discípulos no se daban cuenta. No sé, tal vez en alguno él mismo concebe y les compartía esto, pero que deslealtad desde antes de que lo entregara, su comportamiento no era el mejor, no era el que Jesús había puesto en él, porque Jesús puso en sus ojos en él como su gran amigo, al cual le dio toda su confianza y le encargó el tesoro, le encargó el dinero que recolectaban para obras, y desafortunadamente él empezaba a hacer cosas indebidas porque se robaba el dinero que estaba destinado para los pobres. Continuamos. Tenía su respeto y se mostró confiable. Fue cuidadoso, honesto y capaz, por lo menos al principio. Hay gente que trata de culpar a Dios por la caída de Judas en la tentación de traicionar a Jesús. Otras personas afirman que Judas fue predestinado a hacerlo, pero hay que recordar que cada ser humano tiene el libre albedrío. La Biblia nos enseña que el plan de Dios era que Jesús iba a ser traicionado, pero que Judas por su propia voluntad decidió hacerlo. O sea, en eso también a mí me queda muy claro, porque la palabra dice que Dios es un caballero y Dios nos dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Así es que al final de cuentas, pues uno decide qué va a hacer. Aún con todas las enseñanzas y las promesas que Dios nos dio, y aún con la transformación que Jesús ya había puesto en Judas Iscariote, y hoy por hoy, insisto, a las pocas personas con las que yo pregunté, pues lo tienen así, sus respuestas son estas que acabo de leerles. Ya estaba predestinado, eso a él venía, y muchos ni siquiera lo toman como una traición y como un acto de deslealtad. Simple y sencillamente era lo que tenía que hacer, era así como que para eso naciste y eso lo tenías que hacer. Y se acabó. Casi, pues ¿para qué te enojas, Dios? Si para eso lo mandaste. O sea, Jesús, ni hagas berrinche, ¿eh? O sea, a eso lo mandaron. A mí en lo personal, pues yo difiero, y sobre todo con esto que acabamos de leer, ¿no? Que hay que recordar que cada ser humano tiene libre albedrío. La Biblia nos enseña que el plan de Dios era que Jesús iba a ser traicionado, pero que Judas por su propia voluntad fue quien lo decidió. Alguien tenía que hacerlo, pero fue Judas quien lo hizo por su propia decisión. Si Judas tiene la culpa, debemos preguntar cómo llegó a tal punto. Fue todo un proceso. 1. La desilusión que mencionamos al principio. Él se desilusionó de Jesús pues, por las actitudes que él hacía. Yo más que desilusión, yo creo que es aquí como que él entró en codicia, él codiciaba ser tal vez como él y por eso se desilusionó. A lo mejor él codiciaba ser el rey en lugar de Jesús. Aunque no pensó que llegaría a ser un traidor, durante sus 3 años con Jesús dejó de sentir esperanza y empezó a sentir una desilusión con Jesús. Judas buscaba un reino terrenal, pensaba que Jesús iba a establecer un reino nuevo para los judíos en la tierra. Pensaba que iba a librar el pacto con Dios, a los judíos, de la tiranía de los romanos. Judas se anticipó a compartir la gloria y el poder de un nuevo gobierno. Pero Jesús empezó a decir cosas que no estaban de acuerdo a los planes de Judas. Empezó a decir que el hombre no debe acumular tesoros aquí en la tierra. Luego habló de su inminente muerte, y Judas no pudo aceptarlo. Cuando los enemigos de Jesús empezaron a hacer planes de matarle, todos los sueños de Judas se desintegraron. Judas se desilusionó por completo. Y entonces aquí viene el segundo proceso, que es el que les comenté anteriormente, la codicia. Este fue otro factor muy importante para que en Judas entrara Satanás y el acto de traición. Otro factor en el proceso de degradación de Judas fue su avaricia.
Cuando María ungió los pies de Jesús, fue Judas quien le recriminó, aunque Judas había escuchado las enseñanzas de Jesús, aunque sabía que amar el dinero era malo, quiso tener más y más, así que por dinero decidió traicionar a su amigo. En el aposento alto Jesús volvió a advertir a Judas, pero Judas en aquel momento no pudo recibir ni el amor mostrado en el lavado de sus pies, ni la advertencia de su gran amigo. Había decidido y por eso Jesús le mandó a hacer que lo hiciera pronto, lo que iba a hacer que lo hiciera pronto. Pero antes Jesús, ya me caí. Perdón, es que no tengo aquí. Pero antes Jesús le dio el puesto de honor con él. En la mesa de su última cena, le dio el primer bocado de pan, un honor que era reservado para el invitado más especial en un banquete. Lucas dice que Satanás le había tomado. Seguramente fue así, porque ¿quién no respondería a tantas expresiones de amor? Judas salió de ahí endureciendo su corazón contra Jesús. Judas sabía dónde podía encontrar a Jesús. Había estado con él antes de sus momentos de oración en el jardín de Getsemaní. Así que llegó ahí con una multitud de gente, soldados, líderes religiosos, para arrestar a Jesús. Le entregó con un beso, el beso de un amigo y discípulo. Fue como echarle veneno al café de un amigo. Aún en este momento Judas tuvo tiempo para cambiar, pero no lo hizo. Traicionó a su amigo Jesús y así llegó a la infamia. Judas pudo recibir el perdón de Dios como lo recibió Pedro. Pudo ir a Jesús y pedir perdón antes de suicidarse. Pudo confesar su pecado a Dios y así recibir el perdón ofrecido por Dios a cualquiera que se lo pide. Pedro se arrepintió, Judas no lo hizo, aunque sintió dolor por lo que pasó. Aunque se sintió culpable por la muerte, no se arrepintió. Así que, recordando que había un árbol en una escarpa cercana, Judas puso ahí un dogal, metió su cabeza adentro y se lanzó. En aquel momento parece que también explotó su estómago. No sabemos con seguridad cómo murió, solo sabemos que cometió un suicidio. Cuando lo hizo quedaron solamente 11 discípulos para llevar el mensaje de las buenas nuevas al mundo. Judas tuvo la oportunidad de tener fama, de ser un misionero extraordinario, pero escogió más bien ser conocido como el traidor de Jesús. ¿Cómo ven? Así la historia de Judas Iscariote. Tuvimos una pequeña plática. Los versículos de los cuales mencionamos al principio, se los dejo de alguna forma para que los lean. El versículo clave es: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Y está en Lucas 6:46. Sugerencia de la Biblia en este estudio, pues que nos aprendemos esta clave y el concepto. ¿Qué quiere decir? Jesús quiere que sea uno un discípulo fiel, leal, que si en verdad nos entregamos a él, seamos fieles, que nos esforcemos y que si en verdad decimos amarlo, en verdad lo amemos, no entregándolo con un beso de traición. Estuvimos platicando y fue un debate muy interesante que a lo mejor se puede suscitar aquí, pero la idea es que finalmente muchos no creen que Judas, según decían que Judas tuvo la necesidad de hacerlo, pero al yo estar leyendo y darme cuenta que Judas fue uno de los privilegiados, el gran amigo, que aparte era pues se puede decir que el dueño, el que cuidaba el tesoro, todos los bienes, todo el dinero, pues no tenía ninguna necesidad, porque se escucharon comentarios que decían que era un plan así como que pues yo voy a entregarlo por unas monedas, porque estas monedas van a ser para ayudar a la congregación, por así decirlo, en ese momento pues para el grupo de discípulos que hacían actos de beneficencia a los pobres, ¿sí? Para los mismos gastos que pues hoy por hoy, y en ese entonces también hacían gastos. Entonces se supone que eso es lo que había hecho como una conspiración, pero en todo lo que yo he leído, de verdad no encontré eso.
y escuché 2 o 3 estudios con diferentes pastores, tampoco escuché eso. Aunque uno sí menciona algo de que era como que algo que se había conspirado para tener ese dinero, pero no, nunca dice que Judas lo había planeado o lo hizo o lo aceptó o decidió cambiar, traicionarlo por necesidad. Una persona que es un tesorero, que tiene bajo su poder el dinero y el control, ¿ustedes consideran que tendría necesidad de ir a pedir unas monedas para traicionar a tu gran enemigo? Yo considero que no. Para mí, y sin antes haber leído esto que acabamos de leer o que les leí, en él había avaricia, en él había codicia, él codiciaba la vida de Jesús. Él fue por eso su desilusión, él quería a lo mejor ocupar el lugar de Jesús y entró tal su codicia que a lo que lo llevó fue a la traición. No sé ustedes qué piensen, me gustaría escucharlos. ¿Alguna opinión de ustedes? A lo mejor diferimos, no sé. Eso es lo que yo he entendido. Yo creo que sí sabemos que alguien lo iba a traicionar, sí sabemos que tenía que ser entregado Jesús para morir en la cruz por nuestra salvación, pero yo no creo que tenía que haber sido uno de sus discípulos quien lo entregara. Sí, está bien, como dicen, si Dios lo permitió, pues es que Dios a lo mejor en su momento pues escogió ese camino, ¿verdad? Y tenía que haber sido así. Pero yo sigo de verdad así como que un poco, pues no sé, en la vida siempre decimos, no hay amigos, difícilmente encuentras un amigo. Si tienes dinero, vas a tener un amigo. Pero cuando uno no tiene nada, cuando se acaban, no sé, los favores, cuando al final de cuentas ya no te está yendo bien, aquel que pensabas que era tu amigo te traiciona. Y si se lo hizo a Jesús, pues hoy por hoy yo creo que tenemos que aprender a conocer quién realmente es un amigo. Es lo que yo entiendo. Pero pues me gustaría escuchar sus opiniones, familia, grupo. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Adelante, Les veo muy callados. adelante, doctor. Creo que tenía que traicionarlo Judas o su amigo, porque así estaba escrito. Recordemos que Dios es soberano y sabe todo, tiene planeado todo, interviene en todo, y Dios elaboró el plan para salvar a su creación. Y bueno, Dios lo pudo haber hecho de otra forma, pero lo que sabemos es lo que hizo. O sea, ya David había dicho que profetizado y tenía que cumplirse la profecía. Aún su propio hijo, Dios no escatimó a su propio hijo, o sea, lo mató para podernos salvar. Esa es la justicia de Dios para los creyentes. O sea, Dios tiene que castigar a los malvados porque lo merecen. Esa es la justicia de Dios para los impíos que le desprecian a él y a sus hijos. O sea, Dios es soberano y puede hacer un vaso de barro para que tome el rey o una vasija del mismo barro, y honroso es tanto uno como otro, aunque parezca sucio. Nosotros no somos quienes para juzgar a Judas, aunque también se nos dice, más bien todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, dice Corintios, para que aprendamos, para que no caigamos en los mismos. Y se nos da el ejemplo. La hermana tocó el tema muy hermoso, muy amplio, hermana Fel, que bueno, lo hizo muy bien, muy completo. Ahí tenemos el ejemplo de, bueno, todos los apóstoles negaron a Jesús. Nada más que Judas no se tomó el tiempo para pedir perdón. ¿Qué hubiera pasado si pide perdón? Pues también estaba escrito por sapiencia de Dios lo que iba a suceder. Pero ¿qué hubiera pasado si Eva pide perdón y Adán? O sea, tampoco. Hay muchas cosas que no vamos a saber hasta que Dios nos haga un montón de preguntas y nos quedemos como Job, que nada más vamos a decir, alabado seas, glorificado seas, santificado seas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y todo lo que hace es por amor. Dios disciplina y castiga por amor, tanto a buenos como a malos, porque nos ama.
pero algunos Amén. sufren las consecuencias de lo que sembraron, cosechan lo que sembraron. Judas decidió seguir siendo carnal, vivir en su pecado, en sus gustos, en sus pasiones, y asimismo se ajustició. Pedro decidió esperar y Jesús lo perdonó y le encargó las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Como decía, ¿no? En una de las lecturas, porque Pedro sí se arrepintió y Judas no se arrepintió. Tuvo remordimiento, sí, tuvo dolor, que es un dolor humano que al final de cuentas, como dice, él decidió seguir siendo mundano y ese dolor lo hizo tomar la decisión de quitarse la vida. Y también ayer decía, ¿no? Pues bueno, él se fue al infierno no por haberlo traicionado, sino porque se quitó la vida. Podría ser, o sea, también fue un debate que tuvimos ayer en la noche. Uh-huh. Y tan solo, bueno, en uno de los estudios que yo escuché, todos tenemos que pasar un juicio. Si Jesús pasó 6 juicios antes de su muerte, pues nosotros quiénes somos para no pasar por esos juicios, ¿no? Ya nos tocará. ¿Alguien más? Yo lo que comentábamos ayer es lo siguiente. O sea, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero hablabas de libre albedrío. Judas en su libre albedrío, porque si no se hubiera arrepentido, si se hubiera arrepentido, como lo habíamos platicado, si se hubiera arrepentido, pues yo creo que Jesús lo hubiera perdonado, pero como dice el doctor, el plan perfecto de Dios ahí está y Dios sabía qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad, doctor? Ok, gracias. ¿Alguien más? Los siento muy pensativos, muy... ¿Somos amigos o no? Estuvo muy ¿Sabemos ser interesante, Mari. amigos? Fíjate que pues desconocíamos también muchas cosas y sí me quedé pensando que pues efectivamente no comenzó pues traicionando, sino empezó como los demás, ¿no? Así con el entusiasmo, bueno, que más bien con la convicción de seguirlo. Y pues no creo que a los inicios estuviera pensando en traicionarlo, ¿no? Como ese estuvo un proceso que no sé, hasta a veces, híjole, sí, sí efectivamente fue escogido, pero a lo mejor entró ahí envidia o algo porque pues sí efectivamente no tenía la necesidad por dinero, ¿no? Entonces, sí, sí es muy interesante porque pues no comenzó haciéndolo, ¿no? Sino comenzó como todos los demás, sirviendo, ¿no? Y predicando. Así es. Y yo creo que también es de gran enseñanza, ¿no? Este discípulo, porque ahí podemos aprender a reconocer lo que es un amigo y lo que es fallar o traicionar a una amistad cuando hay confianza. Sí, con Jesús fue así porque así estaba prescrito, como lo acaba de decir el hermano Noé. Finalmente Dios así lo había asignado, por doloroso o humillante que se escuche. Pero hoy por hoy, pues yo creo que nos sirve como de enseñanza para pues estar atentos, ¿no? Y saber ser amigos, si es que queremos ser amigos, si contamos con alguien que es incondicional con cada uno de nosotros, pues que tengamos mucho cuidado de no caer en esta tentación, en estos actos que tuvo Judas. ¿Alguien más? Yo, Adelante, yo, Enrique. buenas noches. Buenas Sí, noches, Enrique. primero, gracias, Marista. Siempre todo es interesante la palabra de Dios y gracias. Yo creo también que sí estaba predestinado y cuando el Señor va a orar para tomar a sus discípulos, después toma a cada uno, sabiendo ya las características de cada uno, cómo iba a ser Pedro, cómo iba a ser Judas, ¿no? Cada uno de los apóstoles. Y también creo que Judas cuando entró, él lo que quería es exactamente permanecer, pero en un reino terrenal. Él quería ser, no como Jesús, pero sí a lo mejor ¿cómo se llama? El secretario de Hacienda, algo así, tener un poder político. Era lo que buscaba realmente. El de Gatell o algo así, ¿no? Él lo buscaba así, y entonces también una de las cosas que dicen los comentaristas es que él nunca fue salvo, que Judas jamás le
le dijo al Señor, siempre lo llamó como maestro, nunca lo reconoció como Señor. Entonces, primero no se podía haber arrepentido porque estaba predestinado, y si hubiera arrepentido, no se fue porque se suicidó, se fue porque nunca fue salvo. De hecho, algunos que tienen la doctrina de que la salvación se pierde ponen a Judas como ejemplo, mas Judas no perdió la salvación, simplemente no era salvo. Nunca confesó a Cristo como Salvador ni Señor, siempre fue maestro, siempre se dirigió a Él como maestro. Eso es lo que quería comentar. Ok, gracias, Enrique. Hola, buenas noches. Respecto a lo que comentó Enrique, ese es el ejemplo de las mentes selladas que han existido siempre. Desde Caín, que es el primer ejemplo, que son mentes selladas y que por más que se les dé la palabra, no la van a tomar, pero también están predestinados y estamos rodeados de muchos de ellos. Saludos y buen tema, Mari. Felicidades. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Ok. A ver, yo quiero mencionar una palabra porque ya la repitieron 2 veces. Bueno, yo también la uso, predestinación. Predestinado no quiere decir que Dios decidió, tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres. A ti te condeno, a ti no. Eso no es predestinación. Debemos tener la mente abierta para dejar que Dios nos hable más allá. Porque, pues es que estaba predestinado, entonces Él nos iba a salvar. Es que estaba predestinado, Él sí iba a salvarse. Sí, hay cosas que lo dejamos así como que muy a la ligera y lo damos por hecho todo, es que ya estaba predestinado. Y ya no investigamos o ya no, hoy por hoy pues ya no vivimos las cosas como debiera ser, ¿no? Bueno, es que también la palabra dice, ¿no?, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Así dice las Escrituras. Así es. Exactamente, fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre y no todos. Sin embargo, el libre albedrío nos da, ahora sí le valga la redundancia, la libre decisión de aceptar esa predestinación. Por eso nos da libre albedrío. Nos dio libre albedrío desde el momento en que decidimos ser salvos o no. Hasta ahí. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos. ¿Alguien más? Yo, Adelante. sí, a mí también me brinca un poco esa duda. Yo no sé si se llame traición, ya que Jesús lo sabía, tan lo sabía que se lo dijo. Y entonces, si él lo sabía, no entiendo por qué lo llamó a ser su discípulo, ni lo mantuvo cerca, ni le dio tantos beneficios como fuera. Yo creo que sí ya estaba escrito, bueno, está escrito, y tenía que pasar justo así, porque entonces, si no lo hubiera vendido, no lo hubiera traicionado, entonces la historia hubiera sido diferente. Entonces, no sé si la palabra traición entre en ese ejemplo. Pues sí, sí entra porque así está, de hecho, así está escrito en la Biblia, es el traidor. Y como dijo también Edgar hace rato, es que Dios nos dio libre albedrío. Y si te fijas donde estuvimos leyendo, pues dice que Él tomó la decisión. Él pudo haber dicho no. O sea, el acto en sí, a la amistad y a todo lo que Jesús le dio, su acto se llama traición, porque le falló a la lealtad, al amor, a la confianza, a todo lo que Jesús le dio. Jesús tenía que ser entregado y tenía que morir en una cruz, pero la historia pudo haber sido diferente. No sabemos cuál, obviamente, pero por lo menos lo que le tocó a Judas y él tomó la decisión de entregarlo fue por libre albedrío, a través de la traición. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, voy a terminar la grabación. Si tienen más preguntas, nada más para terminar la grabación. Si gusta hacer una oración, Mari.
Sí. Gracias a todos. Gracias, Señor, por haberme permitido traer tu palabra y nuevo conocimiento. Te pido que nos des el discernimiento que necesitamos para terminar de comprender y que seas tú el único, Señor, que nos guíe, nos dé la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento necesario para poder terminar de comprender a este discípulo tuyo y que cada uno de nosotros nos dé, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno. Gracias te doy en el poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén.